Uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ellos, muy sinceros, muy obedientes, le pidieron autorización a Jesús para sacar su espada. Acompáñame por favor a Lucas 22:38. Pero algo absurdo, porque pues solamente tenían 2 espadas y venía una trifulca con, ahorita vamos a ver que eran más de 400 hombres armados a palos y todo, y con 2 espaditas, algo raro, ¿no? Y si entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, ya el Señor les dijo, ¿cómo? Basta, no han entendido nada. No han entendido absolutamente nada. ¿Cómo era posible que teniendo 2 espadas iban a confrontar a esta turba de soldados armados? ¿De qué manera? Ahora fíjate nada más. Bueno, puse yo en mis notas esto. Cuando nosotros estamos orando, estamos con el Señor, sí, Señor, se haga tu voluntad y todo eso, y dice, no, te lo voy a hacer, no, sí lo voy a hacer, porque si no, ya de repente dije, chin, ¿para qué lo hice? Se supone que cuando tú oras, estás esperando la respuesta del Padre a través de su palabra. Y tú estás orando para saber qué hacer. Y este hombre actuó, escuchó, pero no se esperó a lo que le dijera Jesús, sino que actuó. ¿Cuántos de nosotros rodamos y rodamos y rodamos y la regamos y la volvemos a regar y la volvemos a regar? Y siempre la estás regando porque no escuchas la voluntad de Dios. No escuchas su voz. Y le quieres dar una ayudadita. Y en esa ayudadita, tropiezo tras tropiezo tras tropiezo. Acompáñame, por favor, a Juan, capítulo 18, verso 10 al 11. Y vamos a ver cómo se llamaba este siervo del sumo sacerdote al quien lastimó Pedrito. Al que Pedrito, en lugar de esperar la respuesta del Señor, accionó. ¿Sí? Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba, ¿cómo? Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, no has entendido, ¿no? Mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado. Te dije que tengo que pasarla. No la he de beber. No había entendido nada Pedro. Y no solamente Pedro, sino todos los demás, porque todos los demás estaban pidiendo autorización para ver qué hacer con 2 espadas. Bueno, una no se sabe dónde estaba, ¿verdad? Pero la otra sí sabemos que la tenía Pedro. ¿Sí? Pero fíjate nada más cómo dentro de la misericordia del Señor, en donde ese amor es misericordioso. Perdón, dentro de ese acto que no se debería de haber hecho porque no se puso atención, el Señor dice, bueno, no importa, ¿no? Yo ya oré por ti, Pedro. Ya le pedí al Padre que cuando recapacites de esas tonteras, pues ayudes y fortalezcas en la fe a tus hermanos, ¿no? Ya había orado por él, ¿verdad? Pero fíjate nada más cómo hemos visto cómo Pedro, en sus emociones, no solamente él, sino también se habla porque él fue el que insistió más, pero en realidad todos sus discípulos estaban como Pedro. No creas que solamente Pedro, todos los demás estaban en la misma situación. Y dijimos en semanas pasadas que lo más posible es que Pedro hablaba sinceramente, no era hipócrita. Pero lo que no había entendido Pedro es que lo estaba haciendo bajo sus fuerzas.
Acompáñame por favor a Lucas 22, verso 33. Dice, él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Sus palabras debieron de haber sido sinceras, pero él lo estaba haciendo en su humanidad. Y en su humanidad lo iba a negar ¿cuántas veces? No una, ni dos, 3 veces. Entonces, lo que se refiere que él en su humanidad dijo, voy a cumplir mi palabra, ¿no? Pues aquí tengo la espada, pues voy. Y va, pero lo que algunos historiadores dicen es que lo más posible es que lo pudo haber agarrado por atrás. Y la intención de Pedro era matarlo, a Malco. Pobrecito Malco, ¿no? Pero lo quería matar. Entonces, como él era un guardia, él era un soldado, pues escuchó, tuvo la habilidad y en el momento de que se sesga, pues pocha, el mocha orejas, ¿no? Ya existía el mocha orejas desde hace cuánto tiempo, ¿no? Entonces le mochó la oreja. Eso pudo haber sido, pudo haber pasado. Realmente no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Pedro, pues no era un soldado. Y el otro sí era un soldado. Y que Pedro, pues quería cumplir su promesa. Ahora vamos al verso 51 y vamos a ver cómo el Señor se acerca a nosotros de una manera misericordiosa, piadosa. Dice el verso 51. Dice, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Dice, y tocando su oreja, le sanó. Después de haber hablado, ¿cuántas veces nosotros hemos sido renegados? Y a veces, hasta en la misma familia, el ser renegado, el ser la oveja negra, es un distintivo. Qué error tan grande, ¿verdad? El tener un distintivo del ser el peor de la familia. Pero fíjate nada más cómo aquí, pues el Señor de alguna manera, pues exhorta a Pedrito, ¿no? Pedrito, ya bájale, ¿no? ¿Sabes que no has entendido todo lo que te he venido platicando todo este tiempo? Tú sigues sin comprender. Y a lo que me refiero con la oveja negra, deja de sentirte así. A veces, bueno, yo cometí el error, ¿verdad? De hacerme sentir así de mis hijos. ¿Por qué? De que yo podía hacer muchas cosas. Era atrevido para hacer eso, no. Patinaba como con 4 patinetas al mismo tiempo, ¿no? Subía y bajaba y me las intercambiaba. Y a veces queremos hacer cosas o hacer creer cosas que no deben de ser, ¿sí? Y fíjate nada más cómo aquí mismo Jesús tiene misericordia, no solamente de Malco, porque vamos a ver cómo a Malco lo restaura de su orejita. Pobrecito, ¿no? Lo restaura, sino que también tiene compasión de Pedro. Acompáñame a Mateo capítulo 26, versos 52 al 54. Y dice así, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirían las escrituras, ¿de qué es necesario que así se haga? No necesitaba de su ayuda. Jesús no necesita de tu ayuda. Tienes que aprender a escuchar antes de accionar. Porque si no sabemos escuchar,
lo único que va a pasar va a ser tropiezos y tropiezos y tropiezos. Y por otro lado, es admirable la misericordia del Señor, porque es la última vez que va a ser un milagro en la vida de un ser humano. El de restaurarle la oreja a Malco. Pero no solamente eso, sino también va a tener misericordia de Pedro, porque Pedro ya no va a ser acusado penalmente de una acción, sino al momento de que le restaura la oreja, pues ya no había delito que perseguir. Y al no haber delito que perseguir, Pedro iba a salir libre. O era libre, no había delito. Y por eso es que también Jesús sana a Malco. Vamos a ver el verso 52 y 53 y con esto terminamos. Dice, acercándose, ¿cómo te acercas en contra de Cristo muchas veces sin darte cuenta? ¿De qué manera te acercas a Cristo? Dice, y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? O sea, vino toda la trifulca, venían los líderes religiosos, venía la guardia del templo también, esos levitas que se encargaban de la guardia del templo, vinieron muchos de los que estaban ahí en el templo escuchando sus enseñanzas, pero también venía una milicia, ¿sí? Una milicia que era del ejército romano, comandados por un capitán. Entonces esto quiere decir que, bueno, y Jesús les pregunta, o sea, oye, ¿qué les pasa? O sea, yo no he hecho absolutamente nada. Lo que yo he hecho es estar en contra de lo que ustedes están estableciendo porque es una dogma humana. No es los principios que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Y en todo eso, fíjate nada más cómo el Señor dice, ¿cómo es posible que vengas a mí? Yo que tú me has visto en el templo, he estado orando por las personas, he sanado a los cojos y a los ciegos, he compartido el evangelio. Es más, estoy sanando a Malco delante de todos. Y vienes a atacarme. Y todavía no solamente eso, sino que todavía vienes con una milicia del gobierno romano, con un tribuno, el tribuno era un capitán. Acompáñame a Juan capítulo 18, verso 12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Todos estaban movidos, pero movidos ¿sobre de qué? Porque querían matarlo en ese momento. Ya fuesen los líderes, ya fuesen los de la seguridad del templo, ya fuesen los fariseos, ya fuese uno que se haya colado, ya hubiese sido también parte de los soldados del tribuno. Y entonces les hace recordar aquella parábola. Ya veo, ustedes están enojados porque les recordé esto. Vamos por favor a Lucas capítulo 20, verso 9. Ustedes siguen molestos, pero ustedes están cumpliendo el propósito divino que tiene el Padre sobre mi vida y sobre la de ustedes. Y es lo que les dice Jesús. Y se comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diese del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon, los fariseos golpearon a los profetas, y le enviaron con las manos vacías. Volviendo a enviar otros siervos, otros profetas, dice, mas ellos a este también golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. No le hicieron caso. Pero ve esta parte. Y volvió a enviar a un tercer siervo, a Juan el Bautista. Y dice,
mas ellos también a éste echaron fuera y lo hirieron, lo mataron. Y dice, entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respeto, mas los labradores, los fariseos, los encargados, los líderes religiosos, eran los encargados de dar a conocer el evangelio. Dice, al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Envía a su hijo. Y estos hombres lo mataron. Y se vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora sí, como saben que es Jesús, ahora sí quieren, ¿verdad? Pero les dice, ahora no. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Uy, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Que todos querían esa vanagloria. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido de esa forma? Creemos que sabemos y le echamos una manita ahí y solamente nos equivocamos. Acompáñame, por favor, a Juan, capítulo 18, verso 4 al 9. Jesús siempre fue voluntariamente. Cuando todo estaba planeado por el Padre, todo fue un propósito divino. No fue porque ellos se pusieron de acuerdo, mandaron gente con palos al tribuno con su ejército. No fue eso. No fue esa planeación para poderlo. No fue ni siquiera Judas. No fue ni siquiera el beso. El beso era necesario para que él pudiera llegar a la cruz. Era el camino perfecto para llegar a la cruz. Porque él voluntariamente se entregó. Él pudo haber dicho, ahí nos vemos. La verdad es que David no vales la pena. Él pudo haber dicho eso. Pero no lo dijo. Se esforzó. Fue a la cruz por ti, por mí, por aquellos que amas. Y fue voluntariamente, porque en cualquier momento él pudo haber dicho, no quiero ir, Señor. Pero fue obediente y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acompáñame a Juan capítulo 18, verso 4 y 9, y dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Se impresionaron. Porque a pesar de que era hombre, se impresionaron de lo que él representa, de lo que él representaba. Porque muchos de ellos que se postraron lo vieron hacer milagros, de seguro. Pero ellos estaban sirviendo una instrucción divina. Ni siquiera le estaban haciendo caso a los que querían matarlo. Bueno, en lo terrenal sí, pero en la verdad era una propuesta divina. Era algo que se tenía que hacer, era un mandato. Y después le dijo, respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos.
Se seguía ocupando de sus discípulos, de los que se quedaron dormidos, de los que ni siquiera estuvieron en los momentos más difíciles con Él, de los que a veces no quieren nada con Cristo o solamente quieren porque para agradar a otros o para agradarse a Él, no sé. Dice, dejad ir a estos para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. No importa, no importaba qué tan emocionalmente o sentimentalmente estuvieran sus discípulos o qué pecados hubiesen tenido los discípulos. No importa cómo estés, no importa cómo esté yo. El Señor anhela dar su vida y la dará constante, constante, constante. Bueno, ya la dio. Solamente es necesario esta ocasión. Verso 53, y con este terminamos. Y dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Él reconocía que ahorita iba a dejar, estaba dejando que la potestad de las tinieblas hiciera lo que Dios mandó. Pero les estaba diciendo qué era lo que estaba pasando. ¿Cuántas veces a nosotros el Señor nos habla y nos dice verdad y nos advierte? Pero dice Romanos 9:16 que no depende del que quiere ni del que corre, sino de la misericordia que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Y va a endurecer el corazón de quien Él quiere endurecer el corazón, porque Él es soberano. Por eso debemos de ver esa parte del objetivo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo debemos de examinar nuestro corazón para que nos podamos acercar a Él? Oramos. Amado Señor, te damos y te seguimos dando las gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, porque eres bueno y eres fiel, Señor, eres justo. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, bendito Padre, porque esta palabra fresca que nos has dado el día de hoy, Señor, ha redarguido nuestro espíritu y nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a llevarla por obra cada día de nuestra vida, no solamente hoy, mañana, pasado, sino el tiempo que tú nos des, porque tú nos has escogido en esos lugares celestiales, porque nos has escogido desde antes de la fundación del mundo, Señor, y nos has llevado y nos has bendecido junto con tu Hijo Cristo Jesús. Por todo esto, Señor, a ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos adorando al Señor.